día. Mi hermano, recién pasamos uno de los momentos quizá más lindos que puede pasar el pueblo de Dios. Y digo más lindos porque el Señor Jesús no nos dejó un orden de culto de cómo tiene que ser la cosa, y a esta hora va esto, y a esta hora va aquello, y la palabra va después de 20 minutos de que estamos alabando. No nos dejó nada de eso. Pero nos dejó no me olvides. Acordate de mí. Conoce la fragilidad de nuestra memoria. Y es bueno esto de que a veces hagamos un poco más de énfasis en acordarnos de quién es Jesucristo. Hoy hicimos un ejercicio. No sé qué compartiste con el otro, pero bueno, uno va con la mente, ¿quién es Jesús para mí? Y Jesús para mí es muchas cosas. Pero esto de tomar un poco de pan y un poco de vino, el Señor nos está diciendo, no me olvides. Y Pablo refresca esto, como Guillermo nos leía y nos comentaba recién, leyendo el pasaje de 2 Timoteo capítulo 2 y verso 8, que el apóstol dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Es como que trae a la memoria de nuevo, acordate de Jesús. Pero Jesús, cuando instituyó esta cena del Señor, esta reunión que Él mismo programó para que su pueblo se acuerde de Él, dice que van a comer de este pan y beber de esta copa, y haciendo esto, ¿te acordás que dice Jesús? La muerte del Señor anunciáis, hasta que yo venga. Bueno, acá el Señor nos está dando una tarea. Nos está diciendo, toma pan, toma vino, recordame, hacé memoria. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto se lo cuentes a otro, se lo transmitas a otro, le des al otro la posibilidad de poder conocer el amor de Dios, la obra redentora, el sacrificio del Señor Jesús por cada uno de nosotros. Cuando dice la muerte del Señor anunciáis, está diciendo esto. Después es mucho más explícito, luego de aquella cena en aquel aposento, y habiendo atravesado el torrente de Cedrón, entrando en Getsemaní, pidiendo a los suyos que velen una hora con él, y luego entrando en ese momento tan especial en la vida del Señor Jesús, de un sufrimiento tremendo. Por vos y por mí. Nos amó hasta lo sumo. Y luego fue a la cruz. Y cantamos recién toda la secuencia. Y fue a la cruz y murió, pero al tercer amanecer, la tumba no pudo retener al autor de la vida. Y vuelve a aparecer a algunos que iban caminando a un pueblito que se llamaba Emaús y no se dieron cuenta que era él, y ardía sus corazones, pero no se dieron cuenta hasta que él se les reveló y apareció a Pedro y apareció a más de 500 personas, y antes de partir vuelve a hacer esto. Quiero que anuncien. Y les dice, id por todo el mundo. ¿Te acordás ese texto de la palabra? Y predicad el evangelio a toda criatura, a todos. Prediquen el evangelio a todos. Bueno, yo quisiera ir a ese maravilloso texto de la palabra de Dios que meditamos un par de domingos atrás y nos traía el pastor Raúl. En Efesios capítulo 6 y verso 17 dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 6 y verso 17, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, estamos en un tiempo en que la iglesia, su pueblo, esta comunidad de fe, está entrando y recorriendo el tema de la oración. La oración es el oxígeno que da vitalidad a nuestra vida. No es la opción, es la regla, es lo que el creyente debe tener como norma. Nos decía el pastor como la respiración, ahí va. Voy respirando, voy viviendo, y la oración es lo que da vitalidad, lo que da fuerza, lo que da eso que necesitamos cada día para enfrentarnos a un mundo que nos es hostil, en donde debemos ser sal, donde debemos ser luz y donde somos ovejas en medio de lobos. No se puede enfrentar la vida recurriendo a nuestras propias fuerzas. El apóstol nos recuerda esto y la Biblia se encarga de explicarnos que es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Nuestras fuerzas se debilitan, nuestras fuerzas decaen, nuestras fuerzas se agotan. Pero cuando entramos en esto que es una vida de oración, cuando comenzamos a orar y la oración se transforma en ese respirar, en ese oxígeno que da vitalidad, empezamos a ver que nuestro problema cotidiano se hace pequeño y empezamos a ver a Dios que se hace grande y empezamos a ver a Dios en su poder y en el poder de su palabra. Esto lo puede hacer solamente el ejercicio de una vida en oración. Un cristiano que no ora es un cristiano débil. Un cristiano que no ora es un cristiano que pierde poder y que pierde algo muy importante, que es el gozo. Mirá, una vez había una mujer en 1 Samuel capítulo 1 que estaba en el templo, había ido al templo y esta mujer no podía tener hijos y había otra que se burlaba de ella. Y bueno, vino al templo, se acercó y comenzó a orar. Y solamente movía sus labios. La Biblia se encarga de decir que movía sus labios, nada más, balbuceaba algo. Y entró el profeta y el profeta la vio y pensó que estaba ebria. Y le dijo, ¿digiere ya tu vino? No, Señor, yo no estoy ebria, soy una mujer atribulada. Yo no sé si te pasó o cómo viniste hoy aquí. Pero yo quiero decirte que a veces venimos en el día bueno y a veces llegamos en un día malo, un mal diagnóstico, problemas en casa, un marido que no comprende. Bueno, esta mujer tampoco la comprendía el marido. ¿Sabes qué le dijo el marido? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? A veces no somos comprendidos. Pero sí sé una cosa, mira, el profeta, medio como para decirle algo, ¿viste? A veces no sabemos qué decirle a las personas, y medio como para decirle algo, le dijo, bueno, vete y que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón. Y bueno, chao. Pero esta mujer, mientras iba orando y orando y orando, esa tristeza se convirtió en gozo. Porque le dijo, Señor, si me das un hijo, yo lo voy a dedicar todos los días a vos. Y se fue, pero Dios no le dio nada. Y el verso 29, capítulo 1 de Samuel se encarga de decir, y no estuvo más triste. Quiere decir que la oración es esto, por el solo hecho de entrar en contacto con Dios y de que nuestros problemas cotidianos, de nuestra situación,
empieza a disminuir en ese gran mundo que es para nosotros cuando contemplamos el poder de Dios, más allá de que Dios nos haya dado o no lo que le pedimos, la tristeza se va, se va. Esto también lo provee la oración. Pero el apóstol aquí nos está dando algunas pautas. Nos está diciendo, orando, ¿cuándo? En todo tiempo. ¿Y qué más? Y con súplica del Espíritu. Y velando. ¿Y con qué más? Y con perseverancia. Y súplica otra vez. Por todos los santos, la oración también hace que cuando nosotros nos ejercitamos en ella y hacemos esto de orar por todos los santos, a veces nuestras oraciones son muy egoístas. Oramos por nosotros, oramos por nuestra necesidad, pero orar por todos los santos nos hace poder superar eso que es el egoísmo, el de que somos nosotros el centro, que somos nosotros lo importante. Cuando orás por todos los santos, un renuevo, una alegría, un gozo viene. Y me quería detener en esto. Ora por todos los santos y por mí, dice Pablo. Pablo le está diciendo a los efesios, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando, perseverando por todos los santos. Pero deja este párrafo para lo último. Y aquí me quería detener y en esto vamos a meditar unos minutos nada más. Y oren por mí, dice Pablo, a fin, dice, de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Esto es para que anunciéis, para que anuncien lo que el Señor estaba diciendo cuando instituyó la cena. Esto de comer pan y vino, para que anuncien la muerte. Pablo lo toma y dice, oren por mí, para que cuando abra mi boca, no abra para cualquier cosa, no abra para decir lo que a mí se me ocurre, no abra mi boca para dar un mensaje mío. Oren por mí para que cuando abra la boca lo haga con denuedo, haga conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Vos sabés que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta en su primera prisión en Roma. Tuvo 2 prisiones en Roma. Esta prisión en Roma que tuvo fue un poco, podía recibir alguna visita, tenía alguna que otra concesión. Era una casa alquilada, dice, se encarga la Biblia de decir. Pero bueno, estoy acá adentro, así que oren por mí para que desde aquí yo pueda con denuedo hablar el Evangelio. ¿Y qué significa denuedo? Denuedo significa básicamente osadía, confianza, para que pueda hablar con confianza, para que pueda hablar sin miedo, es otra de los significados, que pueda hablar sin miedo, que pueda hablar con valor. Yo no sé, hermanos, si vos alguna vez oraste o le pediste a alguien que ore por vos para que cuando abras la boca pueda hablar de esta manera, con confianza, con valor, sin miedo. Para hablar la palabra de Dios, para hablar el mensaje de Dios, para hablar el Evangelio con libertad, sin timidez. Me ha tocado recibir a algún que otro hermano que me ha dicho, yo soy muy tímido para hablar. Yo no me siento con confianza. A veces tengo la persona ahí, no sé si te pasó, pero me da miedo, no tengo valor para hablarle. Yo no sé si ¿te pasó alguna vez? Sí, claro, ¿por qué no?
Ahí veo cabezas. Bueno, eso no es del cielo. Para eso el Señor nos dejó la oración. Entonces podés orar. Yo no sé si alguna vez lo hiciste, pero orar al Señor. Señor, dame denuedo. Bueno, denuedo es una palabra que no usamos, así que vamos a correrla un poquito y vamos a decir, Señor, dame libertad, dame valor, dame confianza, no en mí, dame confianza en que estoy llevando tu palabra, que estoy llevando tu verdad, que estoy anunciando tu muerte, que estoy presentando tu cruz, donde demostraste el amor hacia la humanidad. Este tipo de oraciones, bueno, son oraciones que el apóstol Pablo nos está mostrando y que deberíamos hacer. Algunos dicen, pero yo la verdad no estoy en condiciones porque yo una vez hice, porque yo cometí, porque yo... Bueno, yo quiero contarte una historia que está en la Biblia, en Hechos capítulo 3, una historia, un versículo que dice, Hechos capítulo 3 y verso 14, el apóstol Pedro, ¿vos lo conocés a Pedro? Bueno, muchos nos identificamos con muchas cosas con Pedro. Un hermano escribió una canción que dice, Señor, gracias por Pedro. Bueno, Pedro, en el Hechos capítulo 3 y verso 14, le dice a los judíos, ustedes negaron al santo y al justo y pedisteis que se os diese como un homicida. Ustedes negaron a Jesús. ¿Vos te das cuenta quién está diciendo ustedes negaron a Jesús? Está diciendo, ustedes negaron a Jesús, alguien que muy poquito tiempo atrás, en una noche de frío, donde todos habían abandonado a Jesús, en el patio de Anás, se calentaba en medio de una fogata improvisada, tratando de mezclarse para que no le reconozcan. Cuando alguien le dijo, vos sos de Jesús, y lo negó. No, yo no tengo nada que ver. Sí, dijo otro, vos sos de Jesús. No, yo no. Hasta que el último dijo, vos hablás como ellos. Y dice que Pedro salió y lloró amargamente, en una señal de arrepentimiento y de vergüenza tremenda. Pero pasaron los días y el Señor mismo se encargó de restaurar a Pedro. Le costó una caminata alrededor del mar de Galilea, que no sabemos cuánto duró, pero que debe haber sido maravillosa. Pedro, ¿me amás? Sí, Señor. ¿Me amás más que estos? Sí, te amo. ¿Estás seguro que me amás más que estos? Señor, vos lo sabés todo. Vos sabés que te amo. Vos sabés todo. Vos sabés que te negué. Vos sabés todo. Vos sabés que te seguía de lejos. Vos sabés todo. Vos sabés que te abandoné. Pero sí, quiero refrescarte en esta mañana. Quiero alentar tu corazón en esta mañana como aliento el mío. Hemos negado, hemos lastimado, hemos defraudado. Quizás estás en el tiempo malo, es momento de llevar eso delante del Señor y decirle, Señor, yo no estoy abriendo mi boca. Es momento de orar para que podamos hablar de Dios con denuedo, para que podamos hablar de Dios con confianza, con valor. El que había negado fue perdonado y yo creo que vos sabés y seguramente vas a decir, amén conmigo, para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación y ya no hay quien acuse. Nadie puede excusar ni nadie puede acusar a los hijos de Dios. ¿Crees esto?
¿Crees esto? Sí, bueno, si crees esto y el Señor perdonó tu pecado y lloraste lo que había que llorar y entregaste lo que había que entregar, ora al Señor y decirle, Señor, dame valor, dame confianza. ¿Vos te crees que los judíos que escucharon de Pedro no necesitaban que alguien les diga, ustedes negaron? ¿Sí? ¿No pensás que necesitaban que le digan, ustedes mataron al autor de la vida? Necesitaban que alguien se los diga. Y yo quiero decirte que quizá no te des cuenta, pero hay alguien que necesita que vos le hables de Jesús. Hay alguien que está muy cerca tuyo, que necesita que le hables de Jesús. Hay un padre violento en casa que necesita que le hables de Jesús. Hay un hijo que no reconoce autoridad y que anda en cosas que no sabés, pero te imaginás. Señor, dame palabra para que hable con valor, con confianza. Tu evangelio. Para que hable como debo hablar. Quizás esté en casa, quizás está en el trabajo, quizás está en el barrio. Necesita que le hables. Y el pueblo de Dios puede orar para eso. Orá para que cuando abra mi boca, hable lo que tengo que hablar. Termino con otra vez. Pablo insiste en lo mismo. De esa cárcel salió y siguió con su periplo evangelístico, pero otra vez lo capturaron por anunciar el evangelio de Dios y otra vez volvió a caer preso. Esta vez en una de esas cárceles mamertinas, de las más terribles, de la cual nunca, jamás iba a salir. Y en la cárcel de más abajo dictó una carta a alguien solo. En uno de los fragmentos de la carta dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Pablo escribió esta segunda epístola a Timoteo, que cronológicamente es la última que escribió, con grillos y cadenas, preocupados por una sola cosa. Le escribe a un joven, Timoteo, y le dice, te encargo en el capítulo 1 que defiendas el evangelio. Defendelo, que lo guardes, guarda el buen depósito, le dice. En el capítulo 2, si es necesario, le dice, sufrí por el evangelio. Todo soldado sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el capítulo 3 le escribe y le dice, te pido que perseveres en el evangelio, que lo guardes, que sufras si es necesario, pero que perseveres en el evangelio. Lo que has oído y aprendido de mí, esto guardá y enseñale a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, Pablo está diciendo, orá para que Dios te dé palabra y que puedas hablar del evangelio y que ese pueda hablarle al otro y al otro y al otro y al otro. Y el pueblo de Dios crece
cuando le resplandece la luz del Evangelio a las personas. Es de la manera que crece, cuando abrimos la boca sin temor, sin timidez, con libertad, porque no traemos nuestro mensaje, traemos el mensaje de Dios. Y en último, le hace un último encargo. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Peleé la buena batalla, acabé la carrera con fe. Yo ya me voy, pero te quiero decir algo. Te encarezco delante de Dios. Lo pone a Dios como testigo y creo que es el testigo de todos nosotros. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Hoy, mañana, dentro de un rato, que provoques las oportunidades, que las busques. El mal se va a ocupar de que no haya, esto es lo que quiere decir, a tiempo y fuera de tiempo. El mal se va a ocupar de que no haya oportunidades, búscalas. Y que encuentre un pueblo de Dios doblando rodillas. Doblando rodillas para orar con toda oración y súplica en el Espíritu, velando y perseverando con toda súplica por todos los santos y por mí, y por vos, y por vos, y por vos, y por vos. Vos, abuelo, vos, papá, vos, mamá, vos, joven, vos, vos, ado. Orá para que con tu lenguaje, que no es el de ado igual que el del abuelo, ni el del hombre adulto, para que con tu lenguaje, sin temor, sin miedo, sin vergüenza, puedas hablar como tenés que hablar. ¿Y cómo tengo que hablar? ¿Te acordás cuando el Señor liberó a un endemoniado de un pueblo que se llamaba Gadara, que nadie lo podía contener y que andaba por los sepulcros y rompía grillos y cadenas y gritos y no dejaba vivir a la gente en paz? Y el Señor echó su demonio, lo sacó. Claro, cuando él se vio así, era una persona nueva. ¿Qué es lo que hace Dios? Hace nueva todas las cosas, ¿lo crees? Hace nueva todas las cosas, todas. Esta es la garantía que tenemos. Hace nueva todas las cosas, fue una nueva persona. Entonces terminó eso el Señor y dice que se subió a una barca, y se iba. Y este que había sido sanado le dijo, ay, yo me voy con vos, llévame. No, vos no te vas conmigo, vos te quedás. Y le dijo, andate a tu casa, a los tuyos, y contale cuán grandes cosas hizo Jesús con vos. Entonces, cuando te preguntás cómo tengo que hablar, así tenés que hablar. Anda a tu casa, a los tuyos, y los tuyos es en el ámbito donde estás. Y cuando estés en tu casa y cuando estés en lo suyo, olvídate de la proclamación, de la predicación, de la exposición. No, agarrá todas esas palabras, guardalas a un costado, porque lo que tenemos que hacer, hablar como debemos hablar, ¿sabés qué es? Contale al Señor que necesitas que te dé valor, libertad. Bueno, todo lo que dijimos. Y después anda a tu casa, a los tuyos, y contale cuán grandes cosas ha hecho Jesús con vos. ¿Tenés cosas para contar que hizo Jesús con vos? ¿Tenés? ¿Sí?
podés contarlas, podés contarlas. El miércoles estábamos en restauración y yo, pensando en esto, me di cuenta que teníamos, o por lo menos yo atendí 3 personas que vinieron por primera vez. Y en nuestra ficha ponemos, ¿y cómo viniste? Era un muchacho que estaba muy mal. Yo vine porque mi mamá hace 2 años pasó por aquí y ella está bien y estaba mal. Ahí hay una madre que le dijo a su hijo, ¿sabés qué cosas grandes hizo Jesús conmigo? Y el otro que tenía ahí, y una amiga lo había invitado porque estaba pasando por un mal momento en su casa. Vení, ¿sabes por qué? Porque Jesús hizo grandes cosas conmigo. Y el tercero que estaba allí era un hombre ya adulto que había conocido, después de mucho tiempo había visto a una compañera de la vida que la última vez que la había visto estaba sumida en una adicción tremenda, sin saber cómo seguir, y que se la encontró y que ella le dijo, vení. ¿Por qué? Porque tenés que escuchar cuán grandes cosas hizo Jesús conmigo. Y así la rueda del Evangelio va girando y Dios va haciendo la obra. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que ora y que le dice, Señor, dame palabras de vida eterna. Dame palabras de aliento. Dame palabras de gracia. Ayúdame a contar nada más ni nada menos que lo que hiciste conmigo. ¿Querés inclinar tu cabeza? Quizás tengas algo para decirle hoy al Señor. Terminás vos este tiempo. Quizás tengas para decirle al Señor, Señor, renová, dame palabras de vida eterna.